Y siempre el ser humano ha adorado algo porque nosotros fuimos creados para adorar. Adoramos a nosotros mismos o adoramos cosas. Hay personas que se compran un coche. Yo me acuerdo del primer coche que me regalaron. Yo me levantaba todos los días a las 7 de la mañana a limpiar. Eso era una cosa terrible. Y encima le ha puesto una alarma que cuando daba reversa sonaba la lambada. Y eso era, yo vivía en un conjunto residencial. Entonces yo tenía que mover el coche y empezaba el conjunto se daba cuenta, se levantó ya, ella, el coche. Era terrible. Póngase a pensar un momento qué cosas adora usted. Qué cosas son de gran valor en su vida. Y qué cosas usted tiene de dependencia emocional. Y dice, si esto me lo quita, me muero. Yo sin esto no puedo vivir. ¿A cuántos le quitan el móvil ahora y les da? Tenemos dependencia del móvil sin darnos cuenta. Y hay muchas cosas en nuestra vida que tenemos dependencia y tendemos a adorarla. Los padres a veces a los hijos, las parejas. Dios nos diseñó para que nos amemos los unos a los otros, para que tengamos cosas, para que seamos bendecidos, para que seamos prosperados, pero de una manera equilibrada. Dios no quiere en ninguna medida que nosotros somos esclavos, seamos esclavos de algo. Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, yo le decía al Señor, tú eres un poco egoísta, le decía yo a Dios. Porque tu principal mandamiento es que te hablemos sobre todas las cosas y podemos amar otras cosas, porque yo siempre era mucho de razonar y de preguntarle a Dios. Y con los años entendí, ese mandamiento es para proteger nuestro corazón. Porque si Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida, otras cosas lo ocuparán. ¿Estamos entendiendo? Y lastimosamente es que a veces no tenemos capacidad de elegir lo correcto. Y terminamos idolatrando o escogiendo cosas que terminan haciéndonos daño. Entonces el Señor dice, para protegernos a todos, yo debo ocupar el primer lugar. Y si yo ocupo el primer lugar en tu vida, pase lo que pase y venga lo que venga a tu vida, tú vas a tener capacidad de gestión. Tú vas a tener capacidad de administración, vas a tener capacidad de administrar tus sentimientos. No le vas a dar un lugar a una persona que lo merece, porque nosotros mismos somos los que construimos los ídolos. ¿Usted sabía eso? No es que no, que la culpa es de ese. No, nosotros mismos los construimos. Dice la palabra que con nuestra propia mano los fabricamos. Nosotros somos los que decidimos darle el grado de importancia a esa cosa o a esa persona. Y luego terminamos esclavizándonos a eso mismo que nosotros escogimos. ¿Yo soy la única rara o hay más como yo? Somos así. Porque hay algo en nuestro corazón que se niega a darle el lugar a Dios que a Él le corresponde. Y yo creo que esa es nuestra mayor lucha como hijos de Dios. Darle el lugar a Dios que Él debe tener para nosotros tener una vida equilibrada, para disfrutar de mi esposo sin idolatrarlo, disfrutar de mis hijos. ¿Estamos entendiendo? Es que hay personas que piensan que ese mandamiento es para yo vivir todo el tiempo orando, ahí encerrado en una habitación. No, ese mandamiento es para enseñarnos a tener inteligencia emocional, que es el mayor problema de los seres humanos. Y por eso el tema de hoy, que el Espíritu Santo nos trae un tema hermoso, la verdad que a mi Dios cada vez me sorprende más porque tenemos mucho que aprender de Él, y es el tema del sacrificio. ¿Qué significa la palabra sacrificio? Como les decía, de la antigüedad siempre las personas, los aztecas, los mayas, todas las tribus han ofrecido sacrificio a su Dios para recibir algo. Siempre que yo hablo de sacrificio, quiere decir que es algo que yo voy a obtener de eso que voy a dar. O sea, el sacrificio, cuando Dios pide sacrificio, jamás es para dañarnos. Cuando se piense en la palabra sacrificio, deberíamos pensar que es algo que me quiere llevar a avanzar y a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Pedirle tratado, tiene que haber sacrificio. Tiene que haber sacrificio. El sacrificio
Por favor, repita el sacrificio. Queda a otro nivel. ¿Cuántos quieren ir a otro nivel? Oye, espérenme, algo maravilloso que cuando llegamos y podía ver el amor de Dios hacia toda la iglesia. Casa de oración, el Señor nos ama. Y somos especiales para Él. Y el Señor se ha propuesto. Yo a veces le digo, Señor, es como cabezón, pero es que Él se ha propuesto bendecirnos. Él se ha propuesto llevarnos a alcanzar esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. ¿Cuántos están estos para Dios? ¿Cuántos quieren por esas cosas grandes? Sí, para nosotros. Pero igual de lado tiene que haber sacrificio. ¿Qué sacrificio, Viviana? Sacrificio. Sí. ¿Qué sacrificio, hermana? El mayor sacrificio, ya sabemos, era un concepto que a veces se maneja mal en el cristianismo, porque cuando nos menciona la palabra sacrificio, y no, el sacrificio ya lo hizo el Señor. El sacrificio más grande ya no es el Señor. Nosotros no tenemos que sacrificar nada. Hoy vamos a aprender que sí. Y el amor de Dios por nosotros es tan grande que usted lee el Antiguo Testamento y los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento que le dio a la nación de Israel. Y el único Dios que no pedía sacrificio humano era Dios. Todos los otros, los filisteos, todas las otras, los babilónicos, todos, los de Baal, los que adoraban a Baal, ese sacrificio de Baal incluía depravaciones sensuales, orgías, sacrificio de vírgenes. Cuando escuchamos del satanismo también siempre hay un sacrificio. Un sacrificio, y Dios le prohibió tajantemente a la nación de Israel hacer sacrificio humano. Para Dios el sacrificio humano era abominable, porque sacrificar a alguien representa sacrificar su propia vida. Y Él les decía, no se una con otras, es el mismo texto de hoy, no se unan, pues igual no se unan con otras naciones, porque esas naciones hacen sacrificio humano. El sacrificio a Baal era una estatua de ardiente, muy ardiente, y ponían los bebés sobre él, hasta que el bebé se derretía. Ay, ese era el sacrificio a Baal. Y así cogían mujeres vírgenes, y todos los dioses de la antigüedad, usted lo puede estudiar, pedían sacrificio humano. Pero Dios le tenía prohibido a la nación de Israel hacerlo. Yo no necesito sacrificio humano. Yo necesito que ustedes entreguen su corazón a mí. Yo no necesito que me entreguen a sus hijos. No necesito que me entreguen nada. Y no se unan con otros hombres, con otras naciones, porque ustedes van a terminar sacrificando a sus propios hijos, porque esas naciones rinden honor a su Dios. Dios siempre prohibió el sacrificio humano. Y el amor de Dios por nosotros es tan grande que Él se sacrificó a sí mismo por nosotros. No fue capaz de ponernos a nosotros, sino que dijo, voy yo y me sacrifico por ustedes. Porque la palabra del Señor enseña que la paga del pecado es la muerte. Y el principio eterno enseña que solo muerte con muerte se paga. Entonces tiene que haber un sustituto. Por eso se sacrificaba en el antiguo pacto. Dios pedía un cordero. El cordero era el que moría en lugar de nosotros por causa del pecado. Por eso en el nuevo pacto Jesucristo se sacrifica como ese cordero. ¿Cuántos han escuchado? Ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es ese cordero sacrificial, ese que vino, ese sustituto. Jesús al morir en la cruz fue nuestro sustituto y dijo, ellos tenían que morir por causa del pecado, pero yo me pongo en ese lugar. Él se sacrificó a sí mismo. Entonces la palabra sacrificio significa renunciar a algo valioso. Oh, precioso. La palabra sacrificio significa renunciar a algo que para mí tiene mucho valor. O sea que si yo quiero sacrificar algo que no tiene valor, ¿es sacrificio? ¿Qué características estamos estudiando? El sacrificio tiene que ser algo que tiene para mí mucho valor, igual para el otro no, pero para mí sí. Ese valor está ¿dónde? En mi corazón. Entonces, Dios al enviar a su hijo, a su único hijo, Él entregó algo de gran valor.
Sacrificó a su hijo por amor a nosotros. Y vamos por favor a segundo libro de Samuel, capítulo 24, del 21 al 25. Los judíos tenían claro que el sacrificio tenía que ser algo que tuviera mucho valor y me gozara. Entonces, el rey David, cuando cometió un pecado delante de Dios, Dios tiene misericordia, lo digo más rápido. Dios le dice que tiene que ofrecer holocausto, un sacrificio. Y mira lo que dice David. Segundo libro de Samuel 24, el 21 al 25 dice, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor, el rey de su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era a fin de edificar un altar al Señor, para que cese la maldad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor, el rey, lo que bien le parece. He aquí bueyes para el holocausto, intrillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna, lo da el rey. Luego di para Araúna el rey, Señor tu Dios, te sea propicio. El rey dijo a Araúna, no me des eso gratis, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré al Señor sacrificios. No ofreceré a Dios, al Señor mi Dios, holocaustos que no me cueste nada. Entonces yo te tengo que ofrecerle a Dios algo que me, ay, a mí me cuesta obedecer, sacrificio, aleluya, porque tiene que ser algo que, ¿cuánto quieren subir ese olor grato delante del Señor? Dígale, Señor, aquí tengo para ofrecerte cosas que me cuesten. Ahí está el valor. Ahí está el valor. Esto que lo dice es maravilloso porque sé que te cuesta. Sé que te cuesta. Lo que es fácil no tiene valor. Lo que cuesta es lo que tiene valor. Y alguien, hoy rápido porque se nos va el tiempo, alguien que tenía y entendía eso en la verdad. Y hoy el Señor quiere llevarnos a muchos a sacrificar. Ve, y el Señor dice, te tiene que costar. Te tiene que doler. Tiene que ser algo que te guste mucho. Y es Dios el que pide que tiene que ser sacrificado. A los que ya les ha hecho letra. Al Señor nadie lo calla. Señor, esto me cuesta. Te aseguro que esto me cuesta. Y el Señor, no. Yo conozco tu corazón y yo sé lo que te cuesta. Y eso es lo que quiero. Eso. Porque por ahí hay muchos que van sacrificando lo que casi no muere. Pero el Señor, cuando se hace un sacrificio, se tiene que sacrificar lo que Dios pide, no lo que yo quiero. Estoy pensando ahí, yo sé que el Espíritu Santo ya está haciendo su trabajo. Amén. ¿Cuántos sienten? ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos ven el sacrificio llegar como si eso grande? Amén. Vamos por favor a Génesis 22, del 1 al 18. ¿Para qué es el sacrificio? ¿Para retroceder o para avanzar? Gloria a Dios. Génesis 22, del 1 al 18. Vamos a leerlo. Dice, aconteció después de esas cosas, o sea, en el contexto del capítulo 21, lo puede leer, era que Abraham había comprado algo. Dice, aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué significa probar? Hay gente que está en pecado y dicen que Dios me está probando. Dios no le está probando a nadie. Esa es nuestra condición pecaminosa. Y que esto es una prueba para mí. No. Acuérdense que Santiago nos enseña la diferencia entre tentación y prueba. Dios no tienta a nadie. La tentación tiene que ver con el pecado. La prueba tiene que ver con el sacrificio. Cuando Dios nos prueba, ¿cuántos han ido a la escuela de una vez? ¿Sé cómo ha ido pasando el nivel? Porque le tiene que hacer el examen es que para retroceder o para que usted avance. Para avanzar. Entonces la prueba, al igual que el sacrificio, es para retroceder o para avanzar. A nosotros, ¿para qué nos hace la prueba? Para saber si ya estamos en el nivel de
avanza. Entonces uno le hace un examen para poder pasar de curso. ¿Es así o no? Si de esa prueba usted puede pasar de nivel, Dios necesita probarnos, hermanos. Hay gente que dice que Dios no prueba. Dios sí prueba. En el Señor, para pasar de nivel, tengo que ser probado. Y la prueba siempre es una prueba ¿de qué? De fe. Y esa prueba de fe lleva consigo una reducción, un sacrificio. De sus vidas, Señor, estoy listo para ese sacrificio. Amén. Eso, Carlos. Un aplauso, Señor, por la vida de Carlos. Que aconteció después de esas cosas que probó Dios a Abraham. Dice, voy a ver si es verdad que Abraham es el padre de la fe. ¿Usted cree que Abraham lleva el título de padre de la fe? Solo porque creía en Dios, no fue porque fue probado. Dígale de lado, tienes que ser probado. A ver si pasa. O sea, ese examen que lo va a llevar. Más adelante o más atrás. Si se pasa ese examen, ¿qué va a hacer? Avanzar. Gloria a Dios. El Señor no quiere llevar a eso, amados. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac. El Señor está pidiendo algo poquito. Oye, hermanos, casi 30 años esperando problemas. Esperó hasta que estuviera mayor. Y después le dice el Señor, lo quiero. Díganme si usted estuviera en el lugar de Abraham, seamos honestos. Empieza uno a llorar, el Señor es injusto. Encima esperé, lo creí en Él, porque somos así, yo soy la única. El Señor es injusto, encima creí en Él, yo esperé, le guardé, lo obedecí, ayuné, hice el ayuno de 21 días, no comí carne. Como decía el hermano Dios, pasaba por el Burger King y no lo miraba. Todas esas cosas. Me invitaron al restaurante 7 de julio y no fui. O sea, todo lo que usted puede imaginar que pueda hacer un ser humano para portarse bien de la directiva. Y ahora me pide Señor. ¿Qué crees que el Señor te está pidiendo hoy? ¿Cuántos Isaac hay con allí? ¿Cuántos Isaac? Aquí está el altar, hermano. Hermana Gina, empieza pasando papelitos para que no me nos vaya el tiempo. Lo que necesitan, Bori, empieza a escribir ahí lo que usted va a sacrificar. Su renuncia. Su renuncia. Porque si Dios no prueba, ¿saben por qué Dios no prueba? Porque cuando Dios nos lleva a otro nivel, nosotros necesitamos otro nivel de fe. Entonces, ese sacrificio le demuestra al Señor que yo tengo una fe mayor y estoy en capacidad para recibir lo nuevo que Él tiene para mí. ¿Cuántos están listos para recibir lo nuevo? Amén. Ya la telado sangre. Tienes que renunciar. Entonces dice, y Él respondió de aquí y dijo, toma ahora, hijo, tu único hijo, Isaac, a quien odias, a quien te cae mal, al que no soportas. Dios le va a pedir algo que uno ama, que uno le gusta, que uno todo disfruta, si él. ¿A qué amas? Le especificó el Señor, yo sé que lo quieres, pero lo quiero. Que renuncies a él, que me lo ofrezcas. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí que en holocausto. Aquí está su holocausto para que se me ofrezca al Señor. Toma ahora tu hijo y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Por eso Dios especifica todo. ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué manera la tengo que hacer? Porque es que nosotros queremos darle chuletica al Señor. Y el Señor la evita. Allá le hacen a uno un examen que eso para que uno pueda entrar a cárcel. Tiene que dejar todo, no puede llevar chaqueta, solo puede llevar a un cole. Tapan todo del salón. Le dan botella de agua a uno, pero le quitan todo. O sea, uno dice, porque necesitan probar que uno el verdad sabe. Necesita probar y Dios necesita probar nuestra fe, amados.
pero él es el que especifica y le dicen a uno, hora del examen, día, hora, fecha y lugar, allí tiene que ir. Usted puede ir al examen donde quiera. No, yo quiero ir al examen desde mi casa. No, no. Tiene que ser donde dice, de la manera que dice. Amén. Y Dios le especificó a Abraham. Y dice, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos para los siervos suyos en lugar. Y fue al lugar que Dios le dijo al tercer día. Y fue el lugar donde Dios le dijo, o sea, él obedeció. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. El sacrificio es una adoración a Dios. Amén. Y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Según los teólogos, los historiadores, dice que murió Abraham y murió Isaac. Porque según los historiadores, Isaac no era un niño pequeño. Era un niño de más o menos 13 años, que tenía capacidad de empujar a su padre y salir corriendo. Pero en Isaac ya se había desarrollado una fe, y él estaba dispuesto a que su padre lo sacrificara también por el Dios eterno. Esto es tremendo. Uno piensa que fue fácil, pero no fue fácil. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Para dónde está el cordero? Para el holocausto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, dijo mío, la fe de Abraham. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Aquí tenemos el altar, hermano. Tenemos el fuego. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, he aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Eso no vale que uno diga que yo temo a Dios. Tienes que ser probado. Tenemos que ser probados por Dios, si en nuestro corazón en verdad hay respeto hacia Él y hay temor. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, el Señor proveerá, o sea, Adonai-Jireh. Por tanto, se dice hoy, en el nombre del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, y dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. ¿Qué vino después? Pero pasó a otro nivel. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, como lo hemos estudiado muchas veces. A través de la revelación progresiva, Dios le iba diciendo a Abraham lo que tenían que hacer. Pero esa era la prueba final, para hacerlo padre de multitudes. Él le estaba ofreciendo a Dios un hijo, y Dios le iba a dar multitudes de hijos. Mira, cuando nosotros nos aferramos a algo, a un sentimiento, a una relación, a un estilo de vida, a nuestro propio yo, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, es que yo toda la vida he sido así. Estamos perdiendo de recibir de Dios lo más grande. Cuando Dios nos pide algo, amadas, debemos darse. Porque detrás de esa petición de Dios es algo más grande que Él tiene preparado para nosotros. Entonces Dios dice, si no eres fiel en lo poco, si no eres capaz de entregarme esto, yo no te puedo entregar más corazones. Dios tiene que probar siempre nuestra fidelidad a Él. Y dice tú,
y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Él le estaba dando toda la autoridad sobre cualquier lucha. Por eso los judíos hasta ahora siguen vivos y nadie los podrá derrotar, porque esa promesa está sobre ellos. Que se reúna todo el Medio Oriente en contra de Israel, jamás lo van a destruir. Porque fuerzas espirituales, según los teólogos y los historiadores, dicen que la tercera guerra mundial es la guerra del Armagedón. Todo el mundo habla en la tercera guerra mundial. Está cerca la tercera guerra mundial, pero según los estudiosos de la palabra de Dios, la tercera guerra mundial es cuando todo el Medio Oriente, en todos los países antisemitas, que está incluido eso, muchos países de Europa, se reúnan contra Israel y desatará el mismo Jesús y lo dejen ver. Hermanos, las promesas de Dios son eternas. Las promesas de Dios son verdaderas y eso se trata de fe. ¿Le creo a Dios o no le creo? Si le creo, le obedezco y renuncio a lo que Él me pide. Si no le creo, me quedo allí y jamás poseeré lo que Él tiene preparado para mí. Amén. Nosotros elegimos qué creer. ¿Tú crees que seguir acariciando eso, el estilo de vida que tú te has formado, te va a hacer feliz? El Señor te dice, quédate allí, no pasa nada. Pero si tú crees que yo tengo grandes cosas para ti y cualquier cosa que tú anheles no será mayor y superior que lo que yo te pueda dar, reduce y te entrego lo que yo te pido. Amén. Es así. Y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por cuánto? ¿Obedeciste? Amigos, ¿cuántos obedientes hay aquí? Lo veo. Hermano, levante esa mano. Yo le veo. Porque para yo recibir todo lo que Dios tiene para mí, necesito obedecer lo que Dios me dice, lo que Dios me manda, cuando Él dice, donde Él dice, de la manera que Él dice, no a mi manera. Dígale del lado obedezca, hermano. Vamos a Lucas 14:33. Te tienen muchas cosas que aprender, pero vamos a terminar de ahí. Así pues, palabras del mismo Jesús. Palabras del mismo Jesús. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Y si cambiamos esa palabra renuncia, ¿qué significa sacrificio? Renuncia. O sea que el discípulo, los que somos discípulos, tenemos que acostumbrarnos a sacrificar. Los que queremos ser discípulos de Jesús, no es una sola vez. Es cada vez que Dios le dice, casi todos los siervos de Dios cuentan el testimonio del dinero. Siempre cuando Dios le pide a uno que lo ofrenda y se da todo lo que tiene en el bolsillo, vea, siempre. ¿Usted no ha pasado por esa prueba? Pues tiene que pasar, hermano, todo pasa por ahí. Todos lo pasamos por la prueba del dinero. Y casi siempre que Dios, y uno va a un lugar y tiene una ofrenda y ese día uno tiene bastante dinero. Dios la hace así. Prepárese que eso le va a llegar. Le va a llegar esa prueba. Y Dios siempre dice, y empiezan a pedir una ofrenda y ese día usted tiene todo el salario, como me lo hizo a mí. Y yo ni empiezo no la guerra, dice no te reprendo el diablo, uno empieza guerra espiritual, eso no viene de Dios y el Espíritu te está diciendo tienes que dar todo lo que tienes allí. Porque Dios tiene que probarnos en todas las áreas, que no tengamos apego al dinero y que Él ocupe el primer lugar en nuestra vida. Que nada nos domine ni nos controle, ni el dinero, ni las emociones, ni una relación sentimental. ¿Cuánto para entregar hoy esos Isaac? Los veo venir esos Isaac. Escribo allí, hermanos. Yo sé que el Espíritu Santo está obrando en su corazón. Dígale, Señor, hoy te entrego y renuncio. Hoy sacrifico para ti eso que me estás pidiendo. Ustedes no saben, pero voy a contarles aquí. Normalmente, siempre que uno va a ministrar un tema de espíritu ministrado. Yo he tenido, el Señor me ha pasado por procesos de sacrificio, hasta de relaciones de amistad. A mí. Personas que Dios me ha dicho, tienes que alejarte de ella. Y con lágrimas yo he tenido que hacerlo. A veces no hace parte de mi plan.
para tu vida. Yo, Señor, es que esa persona, tú sabes lo que representa por eso. El sacrificio es siempre algo que a uno le delecta, que uno se siente bien, que le hace sentir bien, pero no hace parte del plan, el propósito que Dios tiene para nosotros. El sacrificio para destruirnos, para dañarnos. No, el sacrificio que Dios siempre nos pide para llevarnos a otro. ¿Cuántos están listos para ir a ese norte? Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, que no sacrifica todo lo que posee, que no es capaz de dejar nada por amor a mí, no puede ser mi discípulo. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Grandes multitudes seguían a Jesús, pero aquel que no es capaz de sacrificar nada, de renunciar a nada de lo que Dios le pide, no puede ser su discípulo.